¿Cómo estás el día de hoy? ¿Bendecido? Excelente. Y en victoria, ¿no? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu semblante? Este año algunos iniciaron alguna labor dentro de la iglesia que es nueva para ellos. Tal vez te tocó ser líder de algún lugar que no lo tenías contemplado, o tal vez cuando te dijeron, oye, en la votación te tocó, y es como que rayos. O bueno, está bien, sí, yo confío en que el Señor lo hará, ¿no? Inicios de año hicimos varios eventos y varios cultos de consagración. Colectivamente vinimos, oramos juntos por la iglesia y por cada una de las organizaciones, por cada uno de los programas y planes que tenía la iglesia. Y además, a cada quien de manera individual empezó a hacer ciertos procesos, ¿no? O sea, como que todos teníamos este mismo sentir y dijimos, ¿sabes qué? Entonces voy a ayunar. ¿Sabes qué? Voy a evangelizar más, o voy a mejorar mi oración, y empezamos a hacer muchas cosas. ¿Cómo ha ido tu caminar hasta ahorita? ¿Cuál es el panorama? ¿Las cosas mejoraron? También tuvimos otras predicaciones, una serie de predicaciones por el pastor, que era reorientarnos y tenían muchas tareas. ¿Cómo fueron las tareas? ¿Las hiciste? ¿Caminaste en ella? ¿Viste frutos? ¿O tal vez viste que las cosas tal vez no salieron como tú esperabas y hasta incluso tal vez te metiste en problemas más de los que ya tenías? No lo sé, no sé cuál sea este caminar. Pero si tu panorama es desfavorable, o si tú de repente esa chispa que tenías al inicio se está apagando, si tu esperanza y ilusión de mejorar tal vez está disminuyendo, pues este mensaje es para ti. En caso de que no, lo estoy predicando de manera preventiva. Seguramente vas a estar en ese lado. Entonces, ¿qué les parece si oramos antes de iniciar bien? Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque realmente hoy pudimos sentir, Señor, tu presencia, Señor. Podemos saber que tú estás con nosotros, Señor. Y simplemente te pido, Señor, que nos podamos unir todos en armonía, Señor, que todos podamos tener esa misma esperanza, ese mismo anhelo, Señor, esa misma pasión, Señor, que en un momento tuvimos, ya sea en este año o en los años anteriores, Señor. Que no se apague esa chispa, que no se apague esa flama, Señor, que tengamos la disposición completa, Señor, de servirte y de seguir adelante, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, el día de hoy les quiero hablar sobre un misionero, el cual se llama Hudson Taylor. Es un misionero inglés del siglo XIX. Este misionero es importante porque crea una organización que se llama Misión al Interior de China, la cual pues tuvo ahorita hasta la fecha tiene un impacto muy grande, ¿no? Gracias a esa misión pues han creado escuelas, se han creado más misioneros han ido a China. Ahora, se estima que como 800 personas gracias a esta organización han llegado a China y compartido el evangelio. Más de 18,000 personas han sido convertidas o se les ha hablado y han aceptado a Cristo. Entonces ha habido muchos frutos de esto, pero como les explicaba, es el siglo XVIII. Ahorita ya estamos en el siglo XXI y hemos avanzado. Nosotros estamos viendo un fruto de alguien que hizo una labor en un momento en el que no existía esta organización. Él la tuvo que fundar. Y pareciera que pues todo funcionó bien, ¿no? O sea, tal vez yo lo veo y veo la estadística, veo la placa y digo, no, ese debió haber sido un hombre de fe grandísimo, ¿no? O sea, seguramente nunca tuvo dudas, nunca cayó su semblante. Y ahorita tenemos un panorama mucho mejor, ¿no? O sea, nosotros decimos, gloria a Dios porque le ayudó a este humano a hacer lo que hizo, ¿no? Pero no siempre fue así. Yo estaba leyendo sobre la historia de este misionero y estaba viendo que desde siempre hubo complicaciones.
O sea, el hecho de Dios decirle, te voy a llamar y vas a ir a China, y él convencerse, tuvo que pasar por los procesos de 5 años, donde se enfermó, donde tuvo problemas, donde desconfió del Señor. Todavía navega y navega a China, a Shanghái, el 19 de septiembre de 1853, y llega después, en marzo del 54, y se topa con ciertas complicaciones. Primero llegan, y cuando llegan a una parte donde hay caníbales. Entonces tienen que orar para que Dios los saque de ahí y les dé una turbina o un viento recio que los saque, porque estaban ahí atorados y probablemente se los iban a comer. Entonces lo llevan, ¿no? Posteriormente llega a China y llega a Shanghái y se da cuenta de que hay unos rebeldes que están dominando el lugar, que no son tan hospitalarios a los extranjeros, que tiene que vivir fuera de la ciudad, fuera de la población, para poder, por su seguridad. Y luego aparte dice, bueno, ¿a dónde voy? No conozco a nadie, tengo 3 cartas de recomendación. Y dice, bueno, vamos a ver. Y checa la primera carta y empieza a buscar, y se da cuenta de algo. Esa persona tiene 1 mes de haber fallecido por una fiebre. Mientras él estaba navegando, mientras él estaba embarcando este viaje, esta persona estaba sufriendo y estaba en una grave enfermedad que hasta murió, ¿no? Entonces no lo pudo contactar en el debido momento. Posteriormente dice, bueno, me queda otra carta, y va y busca a esta persona, y se da cuenta de algo. Se fue a América, no está en China. Bueno, y termina con una tercera carta, la cual él ya no le tenía tanta esperanza. O sea, realmente no era tan recomendada como los anteriores, y posteriormente él confirma que fue de gran bendición para él, pero en el momento no lo tenía tan presente, ¿no? Y podríamos decir, bueno, y aquí ya, o sea, llegó, empezó a evangelizar, todo salió bien, y fundó la organización que les acabo de decir. Tampoco. Tuvo varios meses donde hubo ciertas guerras, ciertos conflictos ahí, donde atentaba contra su vida, enfermedades, el aislamiento, el no tener con quién socializar, no más que con su compañero, y a veces ni siquiera eso. Y él empieza a caer en un problema de, ¿y si Dios sí está conmigo? ¿Y sí me está ayudando? ¿Y sí debía haber venido a China? Posteriormente sale de eso, pero después él regresa de China después de tener su labor, y a mí me sorprende porque llega a Bridgton, y hay una historia muy popular de él en la playa de Bridgton, donde él regresa de China de hacer su labor, pero tenemos que entender que él era uno, y realmente su labor, de cuando él contaba a la gente que se había convertido, decía, nos faltan muchos, o sea, mi labor todavía no termina aquí, pero ya se terminó mi tiempo aquí, no hay dinero, no puedo ir, no hay quien funde o quien impulse la idea china. Entonces él está desilusionado, agotado, en una playa, y a mí me sorprende una frase que él dice, yo sé, Señor, y he orado por obreros, pero no sé si yo pueda orar para que tú me envíes a mí, o para que yo pueda ser el que me ayudes a mí. O sea, yo entiendo que a la iglesia tú sí ayudas, pero a mí, y eso me quebrantó, ¿no? O sea, porque ¿cómo? O sea, todo el recorrido que hiciste, y en ese momento dices, no sé si me puedas ayudar a mí. O sea, la iglesia sí, y a veces sí pasa. O sea, uno puede decir, yo sé que yo Koinonia lo vas a ayudar, pero a mí, ¿yo qué soy? ¿Yo quién soy? ¿No? Entonces, eso es un sentir de un misionero. Y podríamos decir, bueno, pues somos humanos y todos pasamos por esto, pero no todo el mundo le pasa. Y me gustaría empezar con el primer punto de la predicación del día de hoy, y es, hasta a los grandes les pasa. ¿Por qué? Bíblicamente, me gustaría que me acompañaran a Primera de Reyes 19.
Hasta a los grandes les pasa. Primera de Reyes 19. Y se los va a leer, lo va a leer del 2 al 7. Si ven alguna diferencia, es que se los estoy leyendo en la traducción de Nueva Traducción Viviente. Entonces es por eso. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, le tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. ¿Quién era Elías? Tal vez si no tienes contexto anterior de esto y nunca lo has escuchado y no tienes la tradición cristiana, pues ahorita lo estás viendo como una persona sin fe, ¿no? O como una persona depresiva, una persona que tiende a estar desesperanzado, de ver el vaso vacío, de alguien preocupado. Pero no es el Elías que normalmente conocemos, ¿no? No es el Elías que normalmente nos platica. Es más, el capítulo anterior, él tiene un enfrentamiento contra unos profetas, le ora a Dios, le dice, que caiga fuego, y cae fuego. Dios le contesta, le contesta a él, y a los profetas de Baal no les contesta, que al final él termina ganando el enfrentamiento de qué Dios es realmente el Dios al que deberían de adorar, quién es el que realmente hace la labor y quién es el que realmente contesta las oraciones. Y logra vencer, y está aquí ahorita llorando, deseando la muerte. Y si no es suficiente, también en ese momento el país estaba sufriendo una sequedad, y fue una sequedad porque Elías oró que hubiera sequedad y Dios contestó. Hasta ese momento Dios lo estaba respaldando, hasta ese momento Dios estaba con él, hasta ese momento Dios lo estaba guiando. ¿Por qué Elías se va y se esconde? ¿Por qué Elías va y se pone debajo de un árbol? Se esconde en una cueva. Y creo que a veces nosotros lo vemos desde fuera, y como cuando leemos la historia de Israel en los procesos del desierto, cuando leemos cómo Pedro le falló, cuando le dijeron que falló, que iba a fallar, y decimos, ¿cómo no? O sea, ¿por qué era tan fácil? Pero tú lo estás viendo desde un contexto seguro, ¿no? O sea, lo estás viendo sin estar en el lugar, sin tener las preocupaciones y los contextos que esa persona estaba pasando. Tenemos que recapitular algo. Elías era el último profeta. ¿Qué quiere decir esto? No lo explicaba, pero implícitamente han matado a otras personas igual que él. O sea, otros seguidores igual que él han pasado por la muerte. ¿Cómo sabemos esto? Porque en el capítulo anterior, en el 18, en el versículo 22, dice: Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Él sabía de su finidad, él sabía de su mortalidad. Tanto así que él dice: es que yo no soy mejor que los que están antes de mí. O sea, ¿por qué tú me salvarías a mí?
¿Ok? Hasta los grandes les pasa esto. Hasta los grandes tienen miedo. Hasta los grandes a veces razonan y dicen, híjole, si estoy en terreno peligroso, híjole, si estoy en un mar donde no debería estar caminando, ¿por qué estoy caminando? Y podemos caer. Entonces, si tú estás en este proceso y tal vez dentro de las opciones y de las diferentes panoramas que les puse al principio, tú estás en este de, es que no sé si voy a seguir, no sé si lo voy a continuar, no sé si lo voy a armar. Tranquilo, hasta los mejores nos pasa. Segundo punto, Dios no castiga en este proceso. Vamos a seguir leyendo. Primera de Reyes 19, del 8 al 12. Ya habíamos leído del 2 al 7, ahora vamos a leer del 8 al 12. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mata a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después el viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró en la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Nosotros, no sé si porque nos educaron así, pero normalmente cuando sentimos que fallamos, que hemos hecho algo que no debíamos haber hecho, que no obedecimos o que teníamos una cierta tarea y nos apartamos un poco de la tarea, o que no lo estamos haciendo con el ímpetu que debería de hacerse, con la seguridad que debería de hacerse, solemos pensar que merecemos un regaño, o merecemos una advertencia, o merecemos una exhortación fuerte y contundente, ¿no? Necesitamos a un hermano que venga y nos diga, hombre de poca fe. O necesitamos a alguien que venga y nos dé un zape o así, ¿no? Y a veces tenemos esta idea de un Dios que así actúa, ¿no? O sea, como un padre que ya le acaban de reportar de dirección que hiciste algo malo, que no te portaste como debías y nomás te está esperando con las manos cruzadas, enojado, esperando, y con un cinturón que se está aflojando poco a poco para azotarte, ¿no? Y no es así. Lo podemos ver claro en este pasaje e incluso en el anterior. ¿Qué pasa cuando él está tirado y cabizbajo? ¿No le envía a Dios un ángel que le haga comida? No le dice, tranquilo, duerme. Sí, posteriormente tienes que hacer un viaje, pero duerme, come 2 veces. Y luego cuando tiene la confrontación con Dios, y uno esperaría, porque pasan todas estas calamidades, las cuales seguramente muchos de nosotros estaríamos paniqueados si llegara a pasar, si nos llegara a pasar personalmente, o sea, sentir un temblor, una ráfaga, sentir que pareciera que todo el apocalipsis está pasando justamente afuera de la cueva. Pero Dios no estaba en ninguna de esas cosas. Es más, cuando Elías sabe que entonces puede salir y puede hablar y Dios le habla en un suave susurro. Entonces, mi segundo punto es, tal vez tú estás esperando, tal vez estás en este panorama y te sientes así que eres bajo y, Dios, otra vez, estoy aquí.
Y pensarías que es un Dios que nomás está juzgándote. Y vengo a recordarte que no. En este proceso, Dios no está a la puerta para regañarte. En este proceso, Él está para apoyarte. Tercer punto, nos vuelve a poner en movimiento. Vamos a seguir leyendo. Primera de Reyes 19, del 14 al 18. Él volvió a responder. Otra vez, Dios le vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. Por el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó sus altares y mató a cada uno de sus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Igual, el mismo diálogo. Pero es muy importante que le responde Dios enseguida. Regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Medobala, para que tome tu lugar como mi profeta. Cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca han inclinado ante Baal ni lo han besado. Dios no nomás se acerca y se queda con nosotros cuando estamos dolidos, sino que cambia el chip. Cambia nuestra percepción, porque seguramente nuestra percepción es una, ¿no? Es que mírame, soy yo, tengo estas deficiencias. Es que mira el escenario, estoy solo, nadie me ayuda, no sé cómo hacerlo, me van a matar, oye, va a estar horrible, no puedo, no. Y él llega y dice, ve y haz lo que tienes que hacer. Y no nomás eso, o sea, porque le dice y hay promesas detrás de eso que va a hacer. O sea, esas personas a las que él va a ungir van a hacer cosas grandes. Pero también le dice algo al final y eso me impacta. Sin embargo, preservará a otros 7,000 en Israel, quienes nunca han inclinado ante Baal ni lo han besado. No eres el único. En este caso, Elías es, ya, hasta aquí llegó los profetas de Jehová, yo soy el último y aquí se muere y ya, no va a haber más profetas de Jehová. Y Dios es como, no sabes, no tienes ni idea. Hay otros que dice 7,000 que nunca en su vida han adorado a Baal. Va a haber más gente, no estás solo. Dios no simplemente nos apapacha y nos dice, sí, tranquilo, y nos abraza, que es bueno, nos necesitamos, sino que nos vuelve a redireccionar, nos vuelve a poner en la senda donde íbamos y nos vuelve a prometer y nos vuelve a dar esperanza y nos vuelve a decir, tranquilo, no vas solo, tranquilo, lo que estás haciendo va a dar frutos. Tenemos un Elías que anteriormente a esto no tenía esperanza. Podríamos decir, sí, claro, pues, Dios les contestó las oraciones, sí, pero recuerden, otras personas murieron también. Otras personas que probablemente Elías, si recapitula, podría decir, hasta algunos de ellos fueron mis maestros, o sea, eran mejores que yo, sabían más que de la palabra de Dios, hacían más cosas, hacían milagros más sorprendentes que ni siquiera están relatados. ¿Por qué Dios me tiene que salvar a mí? Pero, incluso en su perspectiva, estaba errónea. Incluso a pesar de que el panorama pareciera que es así.
Dios aún no ha terminado con él. El final de Elías, al igual que el de Hudson, es uno muy diferente. ¿Cómo murió Elías? ¿Cuándo murió Elías? Sorprendente, ¿no? Porque posteriormente a esto hizo otras cosas. Tuvo un discípulo que se llamaba Eliseo. Eliseo hizo cosas mucho mayores que las de Elías. Y Elías no murió. Vino un carro de fuego y se lo llevó. Curiosamente, su final no estuvo en ese lugar. Hudson también tuvo este panorama. Un panorama donde probablemente vio de cerca la muerte muchas veces, vio que las cosas no eran favorables, vio que las organizaciones o las iglesias ni siquiera estaban impulsando misiones. Dijo, hasta aquí llegué. Otra vez de regreso a Inglaterra, otra vez de regreso aquí. Y oro por las misiones, oro por el grupo, oro por tu iglesia. Y sé que tu iglesia tú la bendices, pero no sé si me puedes ayudar a mí. No sé cómo está tu caminar. Y como les digo, si tú eres esta persona, si te sientes en este momento, eres Elías, eres Hudson. Incluso yo me meto en la contienda. Yo también he estado en ese caminar. Me he levantado, rezongado con Dios y diciéndole, ¿estos sacrificios realmente valieron la pena? ¿Realmente viajar, dejar mi familia, dejar cosas, programas, planes? ¿Estoy haciendo algo realmente? Las cosas están funcionando, las personas se están convirtiendo, los mensajes están funcionando de alguna manera. La última vez que me pasó, a mí me pasó muy similar a Elías. Llegó un señor más o menos de esta estatura, con lentes, una dentadura medio chueca. Y un día me habló y me dijo, vas a comer, vamos por un café. No les voy a decir quién es, pero seguramente después me pueden preguntar y van a saber. Y me volvió a recordar, me volvió a levantar, me volvió a decir, sigue caminando, aún te queda mucho camino, tranquilo, todo esto se va a resolver en algún momento, tranquilo. ¿Cómo está tu caminar? Yo sé que hoy estuvo muy bonito la alabanza, estuvo muy bonito todo, y seguramente algunos de ustedes, o si ya tenían, se elevaron todavía más, y si no tenían, ya por lo menos estaban más impetuosos o más apasionados. Pero ¿cómo estuviste antes de llegar a la iglesia? ¿Cómo estuvo tu semana? Cuando tenías los apuntes, cuando tenías las cosas que tenías que hacer, de las cuales tú dijiste y prometiste ser diligente, ser responsable, y ver el panorama y decir, híjole, las cosas no están saliendo como deberían de salir. Este año, a pesar de que llevamos 2 meses, no está saliendo como yo pensaba que iba a salir. No están haciendo los cambios que yo estoy esperando. El grupo o las cosas en el lugar, en el liderazgo que estoy, no está teniendo los frutos que tal vez yo esperaba. Pues te vuelvo a decir y te vuelvo a recapitular ese pasaje. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate, come, porque el largo camino te resta. No es tu final, amigo. Seguramente si sigues, si preservas, si confías, si vuelves a levantarte, si vuelves a comer de ese pan y vuelves otra vez a dormir, posteriormente vas a ver los frutos. Posteriormente vas a mirar hacia atrás
y te vas a dar cuenta de a las personas que has bendecido, los planes que se han concretado y que han servido para la iglesia, que han servido para tu familia, que han servido para tus amigos. No es tu final. Me gustaría terminar con una oración. El día de hoy no hay tareas. No pido que hagas cosas de las que ya tienes, porque ya tenemos varias cosas que hacer. Pido que reflexiones. Y hermano, hermana, si no estás en esa etapa, si estás saliendo las cosas bien, excelente, gloria a Dios. Como les digo, tal vez esto es un preventivo. Tal vez algún día vas a estar cabizbajo y puedas recordar estos pasajes, puedas recordar la historia de Elías y recordar que a él también le siguió dando más cosas, le siguió dando más objetivos, le siguió dando promesas, lo siguió prosperando. ¿Te acuerdas de Hudson, que pensaba que nomás Dios oraba hacia la iglesia y no oraba hacia uno mismo? Y te acuerdas y pienses que también Dios ora hacia ti, también escucha tus oraciones personales. También Dios asiste a bodas que parecieran no tienen mucha importancia nomás que para los que se están casando. También Dios está en esos lugares. Iglesia, pongámonos de pie. Padre, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Desde los más nuevos hasta los más viejos, desde los más jóvenes hasta los más viejos. Señor, tú sabes sus vidas, tú sabes sus caminar, tú sabes qué promesas hicieron al inicio de este año, qué cosas pidieron, a qué cosas ellos han emprendido, han intentado caminar en obediencia, en fe. Si el día de hoy hay un hermano mío que está batallando, te pido que seas así como fuiste con Elías, que en lugar de tirarle una tormenta encima de él, le hables con un susurro, que le envíes ángeles que lo puedan alimentar, que lo ayuden a seguir, darle promesas, darle un camino fijo por el cual él pueda seguir, pueda caminar y pueda confiar que tú vas a hacer cosas grandes, que no estás solo, no nomás porque tú estás con él, sino no estás solo porque hay otros hermanos igual que él con la misma lucha. Hay hermanos igual que él que buscan cada vez asemejarse más a ti, Señor. Señor, sé con iglesia, con unidad, Señor. Te necesitamos, sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Dios bendiga, iglesia.